Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de Jasón y su mito. Jasón era hijo de Esón, rey de Iolcos, en Tesalia, y Esón había sido destronado por su hermano Pelias. Los dioses habían anunciado al usurpador que sería expulsado y muerto por uno de los hijos de Esón. Por lo tanto, desde que Jasón nació, su madre, para ponerlo a salvo de las iras del tirano, difundió la noticia de que el pequeño estaba gravemente enfermo. Poco tiempo después anunció que había muerto. Ella misma ordenó que se celebrasen en su honor solemnes exequias, dando inequívocas muestras de verdadero pesar. Mientras tanto, lo envió secretamente al centauro Quirón, que lo tomó bajo su custodia, enseñándole diversas artes, como la medicina y la astronomía. Apenas Jasón cumplió los 20 años, se separó de su preceptor y fue a consultar al oráculo, que le ordenó que se vistiera de la manera que lo hacían las personas de Megnesia, que era un pueblo macedonio. Jasón, recordemos, era en cambio de Tesalia. Entonces el oráculo le dijo que se cubriese con una piel de leopardo y, armado con 2 lanzas, se presentase en la corte de su tío Pelias. Jasón obedeció sin demora, y cuando llegó atrajo la atención de todos los habitantes. Su aire era marcial y su extraña manera de vestir era muy llamativa, así que fue interrogado y obligado a responder. Finalmente tuvo que revelarse como hijo de Esón y reclamó a Pelias la herencia paterna. Pelias, que no quería abandonar el trono y que a su vez le temía al pueblo, pensó que el mejor partido era alejar a su adversario, proponiéndole que llevara a cabo una empresa larga y gloriosa. Llamó a Jasón a su palacio y le dijo que estaba preocupado por terribles sueños y que había consultado al oráculo, el cual le había ordenado que debía aplacar a un antepasado llamado Frigo, que en otro tiempo había sido degollado, y que debía transportar sus cenizas a su patria, y que además debía traer consigo el vellocino de oro, es decir, el vellón de oro de una oveja. La avanzada edad no le permitía a Pelias hacerlo, por lo tanto, confiando en la juventud y la bravura de Jasón, le pidió que lo hiciese. Jasón se marchó entonces a esa expedición, la cual fue anunciada a toda Grecia. Jasón marchó en una expedición en un barco llamado Argos e hizo uno de los acontecimientos más heroicos 70 años antes que la guerra de Troya. Este barco contaba con 50 remos. Minerva misma fue quien trazó el plano para construirlo. Jasón era el jefe de aquella expedición, pero también estaban Admeto, Teseo, Cástor y Pólux, Hércules, Linceo, que tenía una vista penetrante y que veía a través de las murallas, Peleo, que era el padre de Aquiles, Piritoo, Augias, Hilas, Meleagro, Esculapio y Tifis, experto piloto. Cierta vez los sorprendió una tempestad y fueron a la isla de Lemnos, donde Hipsipila, que era hija del rey, les dio un excelente recibimiento y los expedicionarios quedaron allí cautivados por la hermosura de las mujeres Lemnos. Hipsipila atrajo las miradas de Jasón, quien le prometió que algún día fijaría residencia a su lado. La tomó por esposa y luego retornó a la expedición. Cuando llegaron a las costas de Tróade, determinaron que Hilas saltase a tierra para proveer agua de un río llamado Ascanio, pero las ninfas que moraban en sus orillas lo apresaron y lo retuvieron en sus mansiones subterráneas, donde Hilas cayó y murió ahogado. Al ver Hércules que no volvía, saltó a tierra, llamó 1000 veces y los campos se estremecieron con sus voces de dolor. Luego se dirigieron al Ponto y finalmente desembarcaron en Enea, capital de la Cólquide, que era el término de su navegación. Lo más difícil era arrebatar a Eetes, el rey de la comarca, el vellocino de oro que Frigo en otro tiempo había llevado allí. Hallábase suspendido en un árbol en medio de los campos, y lo custodiaba día y noche un dragón y 2 toros monstruosos cuyos cuerpos eran impenetrables al hierro y que vomitaban por sus narices continuas llamas. Pero en aquellas tierras apareció una mujer que despertó una gran pasión por Jasón, y era Medea, que le ofrece su ayuda para que él pueda avanzar en su intento.
Ella le dijo que podía domar a los 2 toros y que dormiría al dragón y además le entregaría los tesoros de su padre, ya que era la hija de Eetes. Gracias a Medea, los toros quedan reducidos a la impotencia y el dragón sumido en un profundo sopor. El vellocino de oro es tomado por Jasón. Eetes lo ignora. Mientras tanto, el caudillo de los argonautas dispone los preparativos de la partida. Eetes no tarda en descubrir la traición de su hija, apresta una armada y manda a su hijo al combate, donde es vencido y muere. Jasón entra gloriosamente en Iolcos y se dispuso inmediatamente a celebrar su victoria. El padre de Jasón estaba muy viejo y Jasón le ruega a Medea que lo rejuvenezca. Ella, deseosa por complacer a su marido, monta sobre un carro aéreo, recoge diversas hierbas mágicas en diferentes regiones, las prepara en forma de brebaje y rejuvenece al padre de Jasón, Esón. Su pelo recobra el color natural, se borran de su rostro las arrugas y poco a poco recobra su lozanía, su alegría y su vigor. Las hijas de Pelias querían que Medea hiciera lo mismo con su padre y se lo pidieron, pero Medea las engañó. Tomó un cordero anciano, lo mató, lo puso en el caldo de hierbas y, por arte de la prestidigitación, sacó un carnero rejuvenecido y les dijo a las hijas de Pelias que hicieran lo mismo con su padre. Las muchachas descuartizaron al padre, lo pusieron a hervir, pero nunca salió de allí. Esto hizo que Jasón y Medea se vieran obligados a emprender la fuga, y Jasón luego la abandonó, pidiendo el matrimonio a Glauca, la hija de Creonte. Medea disimuló su furor para poder vengarse mejor, y fingió que la alianza era de su conformidad. Tomó parte incluso en la ceremonia, y cuando parecía asegurada la felicidad de Teseo y de su esposa, ella hizo unas joyas que ofreció a la hija del rey como regalo, y apenas la princesa puso mano a tales alhajas, su pelo, su vestido y todo su cuerpo ardieron, al igual que el palacio, muriendo ella y su padre. Poco satisfecha aún de toda esta venganza, Medea mató, en presencia de Jasón, los 2 hijos de su marido, y luego se fue a Atenas, montada en un carro tirado por 2 dragones. Después de esta catástrofe, Jasón, dominado por la melancolía, llevó una vida errante y solitaria, y un día que descansaba en la orilla del mar a la sombra del Argo, una madera se desprendió del barco, le dio en la cabeza y lo mató. Esta es la trágica aventura de los argonautas, quienes pudieron encontrar uno de los tesoros más grandiosos de la antigüedad, el vellocino de oro. Pero como toda historia del pasado griego, todo logro excesivo, todo éxito excesivo conlleva una suerte de compensación que es la tragedia. Es decir, aquel que llega muy alto deberá descender muy bajo. Eso era un poco lo que los griegos siempre querían dejar como mensaje, la búsqueda del equilibrio, la búsqueda del camino del medio, la búsqueda de la iblis. Me despido con una frase de Erich Fromm, aquel psicólogo que estudió los mitos de una manera exhaustiva, en donde nos cuenta cómo nos afectan los mitos a través de su lenguaje simbólico, que son los sueños. Y esta frase dice así: tanto los sueños como los mitos representan comunicaciones importantes de nosotros mismos a nosotros mismos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Y si te interesa saber cómo se fue construyendo nuestro pensamiento occidental, te invito a adquirir mi libro Hacia la filosofía de la libertad, disponible en Amazon y en Mercado Libre. Gracias y hasta el próximo episodio.